Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado, aleluya, en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, leamos el 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hoy hablaremos del llamamiento de Samuel. Aleluya. Esperando, hermanos, de que escuchemos la palabra del Señor, sabiendo que probablemente este sea el último mensaje que nosotros escuchemos. Aleluya. O probablemente falten muchos más. Nada sabemos del futuro, del día de mañana. Solo sabemos que se puede prevalecer para siempre al lado del Señor. Solamente, aleluya. Gloria al nombre del Señor. El llamamiento de Samuel. Este es uno, hermanos, de los llamamientos más gloriosos. Y fue hecho en los tiempos más difíciles de la historia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No era que no habían creyentes en ese tiempo. No era que no habían ministros en ese tiempo. No era que no habían sacerdotes. Sino que, hermanos, el diablo había logrado de algún modo desviar de la verdadera voluntad del Señor a estos hombres que un día fueron llamados por el Señor. Y esto es algo que debemos nosotros de ver muy bien, de que aún siendo llamado por Dios, de que aún teniendo el llamado del Señor, se puede terminar de una manera equivocada o de una manera desobediente ante el Señor, hermanos. Gloria al nombre de Cristo. O sea, no es la garantía el que Dios nos llamó que vamos a llegar nosotros hasta el final sin poner de nuestra parte, sino que debemos, hermano, de saber y entender que Dios nos ha llamado, pero que debemos permanecer nosotros viendo a la luz de la palabra la obediencia a la cual le agrada al Señor. Amén, gloria a Dios. Había hombres en ese tiempo que Dios los había llamado. El sacerdote era Elí. Este hombre, Dios lo había llamado para que ministrase, hermanos, en la casa de Dios, al pueblo del Señor, para que les hablara el mensaje de la palabra del Señor. Ese hombre era encargado de la oración. Ese hombre era encargado, hermano, de presentar los sacrificios ante Dios. Ese hombre era encargado, hermano, de llevar la lectura de la ley y presentarla ante el pueblo, hermanos amados, para que el pueblo le obedeciera al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y ese hombre tenía hijos, los cuales también ministraban en el templo del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que tanto el sacerdote como los hijos del sacerdote se habían dado la espalda ante Dios, hermanos. Es decir, habían tomado otro rumbo, el cual no era la voluntad del Señor. Amén. Elí se había vuelto viejo. La Biblia dice que era un hombre muy obeso, era un hombre muy gordo. No tenemos nada con que alguien sea gordo, hermanos. Aleluya. Sino porque la Biblia lo dice. Amén. Ahora, el caso de que este hombre era obeso, la Biblia lo señala porque era algo, hermanos, gloria al nombre del Señor, que tenía mucho que ver con la clase de vida que este hombre llevaba ante Dios. Aleluya. Este hombre se había vuelto ocioso. Este hombre se había vuelto comelón, dice la palabra del Señor. Este hombre, hermano, ya no era conforme a la voluntad de Dios, ni aún para gustar los alimentos en su mesa, hermanos. Dice la Biblia que Dios había entregado todo el bien de los hijos de Israel a los sacerdotes que ministraban la presencia de Jehová, hermanos. Aleluya. Los sacerdotes no tenían herencia,
no tenían herencia en cuanto a territorio, a tierras. Ellos tenían la bendición de que todo lo que el pueblo de Dios llevaba a la casa de Jehová, esto era de ellos, hermanos. Amén, aleluya. Pero había un orden para tomar lo que del pueblo del Señor venía. Dice la Biblia que los hijos de Israel llegaban al templo y ofrecían sacrificio y quemaban la grosura de la carne de los becerros o de los animales que llevaban. Aleluya. Pero hermanos, la ley era de que primero se debía quemar la grosura y luego el sacerdote podía tomar de la carne para alimentarse él y para alimentar a sus hijos. Amén. Pero el criado de Elí llevaba órdenes equivocadas cuando éste iba donde ofrecían sacrificio. Dice la Biblia que el sacerdote tenía, hermanos, un tenedor, un trinche, un pico de 3 puntas, dice la palabra del Señor. Y eso, hermanos, era metido en la olla donde la carne estaba hirviendo, y lo que sacaran de ahí, lo que agarrara, hermano, eso era de ellos. Es decir, si agarraba poquito o agarraba bastante, esa era la ración que Dios estaba pidiendo, hermano. Fíjese que hasta para eso Dios con el sacerdote tenía ese cuidado. Hermano, cuando Dios quería le daba bastante y cuando Dios quería le daba poco. Pero el hombre de Dios tenía que vivir agradecido, y no solamente agradecido, sino conforme con lo que Dios le había proveído ese día en el cual llevaban la comida, hermanos. Aleluya. Pero dice que Elí cambió las cosas. Primero, ya no quería carne cocida, él la quería cruda. Pero en la ley él no podía tomarla de ese modo. Pero mandaba a su criado, dice la palabra del Señor, y le decía al que iba a ofrecer el sacrificio: danos carne cruda para asar. Gloria al nombre del Señor. Y si no nos quiere dar la carne a buenas para asar, la tomaremos por la fuerza. Aleluya. Mire qué tremendo, hermanos. El comer es una bendición, hermano. El comer es una bendición. Pero la glotonería es pecado, hermanos amados. Alabado sea el nombre del Señor. Y si es pecado, Dios no está de acuerdo con la glotonería en la vida de los seres humanos. ¿Sabe qué le puedo decir, hermano? Cuando hay abundancia, demos gloria a Dios, pero estimemos el bocado de la comida, porque un día no va a haber lo que tenemos ahora, y entonces también
por el otro lado sus hijos. Dice la Biblia que eran hombres impíos. Amén. Eran hombres sin respeto. Eran hombres pecadores. Ministraban en el templo, pero también cometían adulterio y fornicación. Y a ellos no les importaba. La fama ya se había corrido por todo el pueblo. Y Elí, dice la palabra del Señor, que apenas pudo decirles: hermanos, hijos míos, no hagáis estas cosas, porque si el hombre peca contra los hombres lo juzgarán, pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién podrá liberarlo? Oh, alabado sea el nombre del Señor. Pero con todo y eso, dice la palabra del Señor, que este hombre no estorbó a sus hijos. Es decir, que el sacerdote, al ver que sus hijos tenían esa conducta, tenía que tomar manos en el asunto, hermano, y ponerlos quietos. Alabado sea el nombre del Señor, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Pero a veces, hermano, cuando son los hijos los que pecan, nuestra mano se vuelve de algodón y de tarapo. Amén. Pero si el ajeno peca, entonces ponemos mano de hierro. Sí. Entonces ponemos espada, y esto no es así. Amén. Esto no debe ser así. Tanto el hijo, la hija, como el hermano y el que no es nada, todos somos iguales ante la presencia del Señor. Y la palabra nos corregirá a todos, porque esa es la voluntad del Señor. Ya no hay nada, hermano. Ya no podemos nosotros hacer distensión. Y Elí, hermano, a sus hijos no los estorbaba. Le importaba poco lo que estaba viviendo, hermano, o lo que estaba sucediendo. Pero Dios, hermanos amados, oh bendito el nombre de Jesús, que no olvida su promesa, tampoco olvida su castigo a la desobediencia. Él más tarde los castigó, porque la paga del pecado es muerte. A su nombre la gloria, hermanos. Gloria a Dios. El pecado trae consecuencias graves, hermanos, de lágrimas, de angustia, de lloro, de dolor, de tristeza. Aleluya. Esa es la realidad. Sí, estos hombres estaban puestos en el templo. Estos hombres ministraban la casa de Dios. Pero la situación espiritual que se vivía era la más decadente que podía registrarse, hermanos. O sea, no había nada, estaba todo perdido. Dice la Biblia que Samuel, después que nació, oh gloria al nombre del Señor, y que su madre Ana, hermano, esposa de aquel hombre llamado Elcana, un hombre que también era temeroso de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, apenas fue destetado David, fue llevado al templo, a la casa del Señor, y dormía en el templo David, y servía en la casa de Jehová, hermano. Este hombre llamado Samuel, perdón, este hombre estaba ahí día y noche, sirviendo en la casa del Señor. Pero pasó mucho tiempo de ahí, hermano Samuel, y Dios no le había hablado todavía, pero él le servía fiel a Jehová. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Las cosas necesitan perseverancia, hermano. No se trata de que nos hacemos cristianos y que ya vamos a tener una gran comunicación con el Señor, pero sí lo podemos lograr a través de la perseverancia del Señor, a través de luchar diariamente, hermano. El Espíritu puede acercarnos a Dios y darnos una vida de relación, comunión con Dios, íntegra para la gloria bendita de su nombre santo, hermanos. Gloria a Dios. Samuel allí estaba, pero no conocía todavía a Dios, dice la palabra, y no había sido revelada la palabra del Señor. Pero dice la Escritura que en ese tiempo no había visión con frecuencia, no había revelación ni voz audible. Estaba aquella cosa terriblemente, hermanos, como desierto. Casi no había aquellos mensajes de Dios. No había, hermano, aquel fluir de Dios para la iglesia o para el pueblo de Israel. Dice que la palabra escaseaba en aquellos días. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuál era el problema de que hubiera escasez de oír voz de Dios y de oír palabra del Señor? La escasez, hermano, la trae la falta de comunión con nuestro Dios. Pues dice la Biblia que de Dios, hermano, manan los ríos de agua
presencia de Dios que hace que el privilegio nuestro sea bendecido. Es el poder de Dios que hace que cuando cante una alabanza se sienta el poder de Dios. Aleluya. Durante se está entonando alabanzas al Señor. Elí estaba perdido, sus hijos eran impíos, y esta era la causa por la cual no había revelación de Dios y no había palabra de Dios, hermanos amados. Y esto sucede en el tiempo actual, porque aunque hay muchos creyentes, hermanos, revelación y palabra pura de Dios es poca la que se encuentra en este mundo que es tan grande, hermanos. Un hombre puede pasar visitando iglesias un mes buscando una en donde congregarse, visitando una al día, y de las 30 que visitar encontrará unas 2 en donde él crea que pueda seguir adelante al Señor. Aleluya. De lo demás, nada. ¿Por qué? ¿Por qué tanta iglesia y por qué tanta escasez? Porque falta comunión con el Señor, porque hay más comunión con el mundo, porque hay más comunión aún con las cosas buenas, pero que son materiales, hermano. Y cuando hay más comunión con lo terrenal, entonces hay separación con lo celestial. Y por eso dijo el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y por eso el mandamiento número 1 dice: amarás a Jehová el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Significa Dios primer lugar y lo demás es secundario, porque Dios es Dios, hermanos amados. Pero esto es algo, hermanos, esto es algo que debe estar en nuestro corazón. Gracias a Dios que Dios sabe bendecirnos individualmente. Porque si Dios solamente nos bendijera a nivel congregacional, ya no estuviéramos en este lugar. Porque hay gente que no desea la bendición de Dios, y hay gente que la desea pero no la busca como se supone que la desea. Y pocos son los que la desean y buscan la bendición del Señor. Y Dios va a bendecir a esas personas que desean la bendición y buscan la bendición del Señor. Porque el deseo, hermano, no es suficiente para adquirir la bendición de Dios. Pues la fe no es pacífica, la fe es activa, la fe es hoy y actúa, hermanos amados. Pues el deseo debe volverse una actividad en nuestro corazón. No nos vayamos a morir deseando, hermano, ser como Pedro con aquellos dones maravillosos. No, hay que desear, pero hay que buscar la bendición del Señor, como aquel hombre que peleó con el ángel de Jehová y venció y obtuvo la bendición del Señor. A su nombre, hermanos. No, si deseo, ¿quién no desea, hermano? Amén. Hay un montón en la calle que quieren ser ricos y no les gusta ni trabajar. Sí, Señor. ¿Verdad? Quieren un buen carro, pero no saben trabajar ni ahorrar tampoco. Sí, Señor. Y el deseo está lleno el ser humano. Amén. Pero este es un deseo con actividad en nuestro corazón. Amén. Es un deseo como el de esta mujer que parió a Samuel, hermanos. Deseaba un hijo con todo el alma. Esta mujer deseaba un hijo con todo el corazón, y tenía problemas, hermanos, con la adversaria, la otra esposa de este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Ana era estéril y ella no comía, ella no tomaba, ella, hermano, estaba consumiéndose la tristeza, hasta que un día pudo entender cuál era el camino verdadero a seguir, y es de actuación, de actuar, de echar manos, hermano, aleluya, su nombre, la gloria, de echarle mano a la bendición del Señor, porque para Dios todo es posible, pero se necesita que haya actitud de bendición en nuestras vidas, hermanos amados. Se necesita esa actividad. Por eso es que cuando hablamos de gozo debemos buscar el gozo. Cuando hablamos de amor debemos amar. Cuando hablamos de misericordia debemos hacer misericordia. El evangelio es práctico, hermanos. El evangelio no es algo muerto. El evangelio es algo vivo. El evangelio es algo, hermano, que necesitamos vivirlo en nuestro corazón. Dios puede levantar muertos todavía, puede levantar paralíticos todavía, puede sanar cáncer, hermano, leucemia, puede sanar cualquier enfermedad del diablo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. El problema es que la iglesia ha perdido, hermano, la
Gloria al nombre del Señor. Eso era maravilloso, hermanos. Amén. No había alma pecadora que llegara y se fuera quizás sin convertirse al Señor cuando la iglesia primitiva ministraba los cultos. Dice la Biblia que eran hechos milagros y maravillas entre el pueblo. Dios dice que daba testimonio de que aquella iglesia era la que Él había venido a fundar a la tierra. Oh hermano, gloria al nombre del Señor. No esperemos que Dios venga y se nos pare, hermano, en el púlpito a decir: esta iglesia del Señor. Él va a testificar con hechos, milagros y maravillas. En medio de la iglesia el poder de Dios se manifestará, y eso dará a entender claramente que Dios está en la iglesia, porque hará cosas que el hombre no puede hacer. Pero la iglesia debe buscar esa bendición. La iglesia debe seguir esa bendición a su nombre, hermano. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria. Señor. Pero la situación sigue igual que antes, hermano. Bendito Dios. No hay visión con frecuencia. Cuesta entender lo bueno. ¿Cómo cuesta entender lo bueno, hermanos? Pareciera que cuando buscamos al Señor, como que si otro se va a volver rico por lo que nosotros hacemos. Pareciera que cuando voy mucho al culto, otro va a ser bendecido. No, hermano, somos nosotros los que vamos a recibir enorme bendición con lo que hacemos para la gloria del Señor. Y bendecirá a otro Dios también, sí, pero antes bendecirá a aquel y aquella. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano, porque Dios es bueno. La iglesia necesita, alabado sea Dios, que el llamado de Dios entre el corazón, a la mente, y ya no depender del hombre, hermano, sino depender de Dios, depender del Espíritu, porque esa es la vida que le agrada a Dios, a su nombre, hermanos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No había visión con frecuencia. Amén. No hay visión con frecuencia. Amén. Gloria a Dios. La palabra escasea en estos días, Amén. aunque se hayan muchos predicadores. Pero la gran pregunta es: ¿hemos medido nuestro deseo por Dios? En las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, dice una de ellas: bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, Amén. porque ellos, no los otros, ellos serán saciados. Amén, Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que desean a Dios, los que desean la llenura de Dios, los que desean su palabra, los que desean la oración, los que desean el canto para Dios, porque ellos serán bendecidos. Eso dice la palabra de Dios, hermano. Ellos serán saciados, ellos serán bendecidos. Oh, gloria al nombre del Señor. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Oh, gloria a Jesús. Nadie se irá como de colada y decir: bueno, estaba a la par de este, pues también logras algo. No, hay que desear la bendición del Señor para obtenerla. Amén. Y hay que buscar lo que deseamos. La Biblia dice que de Dios viene el deseo y el querer y el poder para hacer. Significa que si en alguien ya está el deseo, el mismo que puso ese deseo en el corazón puede poner la fuerza y el poder para ejecutar lo que desea nuestro corazón. Pero hay que pedirle a Dios esa bendición. Amén, hermanos, a su nombre de gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dice la palabra del Señor. Pero yo no quiero ser, hermano, un adorador como robótico, hermano, que tengo que decir amén cuando me dicen que diga amén. No, yo quiero que de mi corazón salga la gloria y la honra para el Señor. Ya sea que otro alabe o ya sea que otro no alabe, pero yo estoy comprometido a alabar el nombre del Señor, porque Él es mi Dios. A su nombre sea la gloria, hermanos. Bendito Dios. Eso debe ser así. Amén. Y usted es un adorador Gloria a y Dios. yo soy un adorador. Amén. Amén. Pero no todos somos iguales y no todos pensamos igual. Gloria a Dios. Pero cada uno debe
de deseo, hermano, de actitud. Aleluya. Dios nos ha llamado para alabanza de su gloria. Amén. Él nos ha llamado, hermano, para adoración de su santo nombre. Aleluya. Uno de los primeros propósitos, sí, fue salvar nuestras almas. Pero otro propósito importante es que Dios nos llamó para que testifiquemos de su grandeza, para que le demos honra, para que le demos gloria y para que le demos honra, porque Él es digno de ella, hermanos. El apóstol Pablo decía: me gozaré y me gloriaré en la cruz, porque ahí murió Cristo. Si de algo me voy a jactarme de que Dios es mi Dios y que no hay otro como Él y que Él libertó mi vida. Oh, gloria al nombre del Señor, hermano. El evangelio es maravilloso, el evangelio es glorioso. Aunque mi madre se muriera, el evangelio es glorioso. Aunque mi padre se muriera, el evangelio es glorioso. Todos nos tenemos que morir en esta vida, pero Dios sigue siendo Dios y la iglesia debe alabar a Dios, porque es su Dios. A su nombre sea la gloria, hermanos. Esto del evangelio es serio, es relación, comunión con el Señor. Esto del evangelio no es Christi Mundi, hermano, de aquello de contar las pelotas. Esto del evangelio no es llegar a la camándula y ver cuántas tiene, hermano. No, esto es comunión con el Señor. Esto es relación con Dios, hermano. Esto es que queremos la bendición del Señor. Esto es, hermano, que queremos la revelación de Dios, que haya palabra de Dios en nosotros, hermano, para edificación de nuestras propias almas, porque en ellas seremos salvos. A su nombre sea la gloria, hermanos. Dios. Esto es de cada quien, pero como grupo tenemos que unirnos a darle la gloria al Señor. Era una mortandad del templo, porque los hijos de Elí eran impíos y el mero sacerdote era un ceboso que solo comiendo pasaba. Amén. Solo comiendo, comamos, pero alabemos al Señor. Pero ese hombre ya, hermano, se acostaba pensando en cómo se la iban a hacer otro día. Quizá le decía: vamos a hacer mañana entomatada porque ahora asamos. Y quizá decía: me va a hacer un bisteque y para la cena me va a hacer encebollada. Y este hombre pensaba solo en la comilona, hermano, en la carne, en la carne, en la carne. Su vida era despertar para comer solamente. Pero hay que, hermano, oh, gloria al nombre del Señor, tener en cuenta que si lo tenemos todo y no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si la comida abunda en la casa, pero el amor de Dios no está, entonces estamos en miseria y en pobreza. Y si no tenemos nada y todo no va mal, pero Dios es el centro de nuestra vida, entonces somos felices y dichosos y tenemos la bendición de Dios, porque Dios lo llena todo, hermano. A su nombre la gloria para siempre, hermanos. Oh, gloria al Señor. Amado Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Parecía que Elí y sus hijos hacían lo que querían y Dios no se daba cuenta. Dios le manda a un profeta y le dice: no pasaré por alto lo que ustedes hacen, no pasaré por alto la vida que ustedes llevan. Y más tarde, hermano, le manda otro aviso: voy a hacer algo en esta tierra. Le dijo por profecía a Elí, hermanos amados, que cuando lo oyere alguien le van a reteñir ambos oídos, porque nunca se ha oído tal cosa. Voy a matar a todos los de tu casa, le dijo el Señor. Todo varón no va a heredar nada, no va a llegar ninguno de ellos al sacerdocio, pues el que quede vivo quedará para vergüenza de sus padres, le dijo, y el más viejo morirá en su vida viril, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado de Elí era grande, pero ¿sabe cuál es lo maravilloso, hermano? Cuando el hombre se vuelve a Dios, tiene la bendición, porque Dios es bueno para siempre, pero hay que volvernos de corazón, porque Dios es bueno, hermanos amados. Tenemos abundancia de palabras, y no lo digo por predicador, sino por el libro que tenemos. Amén. Tenemos abundancia de gracia, tenemos abundancia de locales a donde ir a meternos, Aleluya. en diferentes idiomas. Si hay un hispano medio fufurujo que quiere mejor inglés, se puede ir a meter donde le hablen inglés. Amén. Aleluya. O sea, nadie tiene excusa. Sí, amén. Pero hoy vivimos en la, hermano, en la época más caótica que registra el evangelio. Aleluya. Sí, hermano. Amén. Hoy vivimos en el tiempo más caótico de lo que es el evangelio de Cristo.
Aleluya. Porque ante Dios no se puede mentir. Yo puedo ante ustedes mentirles y ustedes a mí, pero ante Dios nadie. Amén. Amén, gloria a Dios. Es mi vida y Dios, y es su vida y Dios. Y Él conoce Aleluya. su deseo, su propósito, su meta, lo que usted quiere, qué es lo que usted anhela. Él lo sabe, hermanos. Y es por eso que lo importante, lo interesante es esa comunión con el Señor, es esa bendición con Dios. Lo importante es sentir el gozo de Dios en el corazón, hermano, que nos dé aliento la palabra cuando la leamos nosotros, que cuando leemos recibamos la bendición, el poder, el gozo de Dios, hermanos amados, porque sin Él no somos nada. La iglesia no es nada sin el Señor, hermano. Sin la presencia de Dios, la iglesia estaría muerta. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Sin el Espíritu estaríamos muertos. Amén. No seríamos más que caparazón, hermano, en este lugar. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y Dios sigue llamando a la iglesia. Dios sigue llamando a la iglesia. Porque en el capítulo 12 de Hebreos, hermano, y por su verso 14, Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es un llamado para la iglesia. Ese es un llamado para ponerle oído. Ese es un llamado, hermano, para atender la voz del Señor. Seguid la paz con todo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Pero se volvieron textos conocidos, Aleluya. como el nombre de María y de Juan, Amén. que por naturaleza la gente se los pone a sus hijos. Están en la Biblia y es lo más común que existe en el mundo. Y es lo primero: nace un hijo y le ponen así, nace otro y también. Son los nombres que más existen en la vida. Pero el nombre no cambia al hombre. Lo que cambia al hombre es estar cerca de Dios. Aleluya. El llamarnos cristianos no cambia nada. En que los años vayan aumentando de cristianismo tampoco cambia nada. Aleluya. Lo que cambia todo, hermano, es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es la relación que tengamos con el Señor. Habrá deseo de amar, deseo de perdonar, deseo de seguir adelante, deseo de orar por los enfermos, hermano, deseo de buscar al Espíritu Santo, deseo de leer la palabra del Señor. Eso es lo que hará diferencia, hermano, entre lo que somos y lo que Dios quiere que nosotros seamos, bendecidos para la gloria de su nombre, hermanos amados. Aleluya. Sí. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Crónicas 7:14 en su primer libro. Otro llamado que Dios hace a su pueblo. Seguir la paz con todos es el primero que tenemos en el Nuevo Testamento. Y la santidad. Pero Crónica dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Se vendrá perdón, sanidad para la tierra, hermanos. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. No crea, hermano, que Dios desde el cielo no está viendo la condición de este mundo y de la iglesia sobre este mundo, hermanos. Las iglesias se vuelven clubes sociales y reuniones, hermano, de gente importante en la iglesia. Y no, la iglesia solamente va a haber un centro importante, y es Dios, hermanos amados. La gente está cansada, pero ¿de qué? Del trabajo estoy cansado yo, del trabajo estamos cansados nosotros, pero de buscar a Dios nadie se ha cansado. ¿Por qué? Porque no es nada lo que nosotros le buscamos, hermano. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, porque esa es la palabra de Dios, hermanos. ¿O no es una verdad esto? Amén. Yo llevo sueño a mi casa, pero de trabajar, hermano, del cansancio, del sol. Pero que yo del culto vaya rendido por 2 horas a venir a estar sentado solo, a abrir mi boca y alabar al Señor, eso es mentira. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? No trabajar. No, trabaje más si quieres, pero dependamos de la misericordia del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Y nunca nosotros vayamos a dejar suplentar nosotros
lo otro por lo que debemos. Es decir, nunca cambiemos lo de Dios por lo que no es de Dios. Nunca cambiemos lo de Dios por lo nuestro, pues. ¿Verdad, hermanos? Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasa, hermano? Mire, hay cristianos de 20 años. Ya fueron diáconos, ya fueron presidentes, ya fueron pastores, ya fueron evangelistas. Y ya fueron de todo. Y terminan siendo nada. ¿Y sabe qué creen ellos? Que con todo ese legado tienen ya hasta derechos. Aleluya. Ya pueden llevársela según ellos que tranquilos, ya nadie les puede decir nada. Pues se equivocaron, porque el apóstol Pablo dice que el que acaba en el espíritu y termina en la carne, pues se va a condenar. Aleluya. Amén, hermanos. Y no se puede empezar en el espíritu y terminar en la carne. Se debe empezar en el espíritu y terminar en el espíritu y abundar en la bendición del Señor. De algo yo estoy seguro. Dios quiere bendecir la iglesia, pero la iglesia debe de estar dispuesta a recibir o a querer ser bendecida por el Señor, hermanos amados. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Por eso hoy, hermanos, se puede escoger. Y esto es lo que ha matado a la iglesia. Hoy se puede escoger. El creyente puede ir a una iglesia donde no griten mucho. Otro puede ir a donde no oren mucho. Otro puede ir donde el mensaje dure 15 minutos, que ya hay. De 15, de 20, de 30, puro mercado. De 35. Porque yo lo sé. Yo he hablado con pastores que predican 30, 35 y el que se pasa le apagan su micrófono. Son leyes de ellos. Dice el pastor que el que controla el sonido está en la ventana, así como aquel que está allá. Y él levanta un rótulo, te faltan 10, amigo. Y aquel sigue predicando, te faltan 5. Cuando le pone el 0, corte, y aunque Dios quiera seguir. ¿Se da cuenta hasta dónde hemos llegado? La gente puede escoger, gracias a Dios, hermano, por la gente que va a iglesia y dice, no, allí no, porque logra ver y sentir que no está algo correcto, que no hay una comunión con el Señor, porque hay quienes se van de cabeza, esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía, aquí no es esta es la mía, esta es la palabra del Señor, y por ella debe ser regida la iglesia del Señor, y cada uno de nosotros los creyentes que hemos creído en Dios, hermanos amados. Oh, gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. Mas esto es lo que ha dañado tanto, hermanos. El tener dónde escoger. Porque en todas las puertas dicen camino a la vida eterna. En todas. Aunque así sea la más falsa como la odisea que exista. Dice camino a la vida eterna. Aleluya. Salvación incluida. Alabado sea el nombre de Jesús. Ana entregó a su hijo porque lo había pedido para regalarlo. Y esta es una de las peticiones que solo son dignas de admiración. Porque pedir algo para regalarlo es poco que existe en la vida del ser humano. Máximamente si nos referimos a un hijo. Ay, nosotros idolatramos tanto, hermanos, los hipotes, que hay que tener cuidado. Porque para empezar los hijos son prestados. Dios dice, lo gozaste, mire Señor que no pude, pues perdiste, me lo llevo hoy. Se lo llevó. Los hijos son prestados. Aleluya. Pero qué bueno que Él no nos ha dado. Hay que orar por ellos. Es lo único que nos queda. Pero saber que no son de nosotros, que son de Dios. Amén, hermanos. Son de Dios y hay que invocar esa palabra sobre ellos porque son de Dios. Si Él tiene el poder para darle la vida cuando estaba en el vientre de la madre y lo formó ahí, Él tiene el poder para guiarlos a la salvación porque Él es Dios, hermanos. Amén. Pero es fe en nosotros para eso. Gloria a Dios. Dios, hermano, no se complica. Él tiene poder, Él es grande. Amén. Dios no tiene ese problema de decir que no puedo con este. Dios puede con todos nosotros. Amén. Si lo único que a nosotros nos mata es el libre albedrío que nosotros tenemos, esa libre voluntad que escogemos y hacemos lo que queremos, pero con todo y eso siempre hay un trato de Dios cuando se habla con Dios en oración, hermanos. Gloria a Dios. Y Ana, que significa gracia, le dijo, dame un hijo y te lo voy a dar. Y así sucedió. Amén.
concibió y dio a luz un hijo varón llamado Samuel. Amén. Aleluya. Y cuando, hermano, el Cana subió, estaba recién nacido Samuel, y ahora dice, no voy a ir, porque voy a cuidar a este niño hasta destetarlo, y luego lo llevo para que quede allá en la casa de Dios. Aleluya. Y le digo que el Cana era temeroso de Dios, porque le dice, haz como tú quieras, pero cumple lo que has prometido. Ese hombre no era porque era su hijo y era el único, hermano, no. Era temeroso de Dios. Para entender eso había que tener temor de Dios. Le dijo, haz como tú quieras, pero cumple lo que prometes. Y esta es una de las situaciones que a nosotros, hermano, mire, tome bien en cuenta lo que le voy a decir ahorita. Hay cosas que nos bendicen solo por un rato y después traen desilusión y debilidad. ¿Y sabe qué es esto? La emoción y las palabras habladas en ella. Cuando estamos bien emocionados, a Jehová la gloria día y noche. Y le decimos con estas palabras, no hay cosa más linda que estar en tu casa de oración. No hay cosa más linda que adorarte. Pero mañana lo cambiamos. No traerá gozo, traerá tristeza y desilusión a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque David lo que decía, lo decía de verdad. Amén. No crea que David empezó y dijo, voy a hacerme un salmo, como hacer una alabanza de las que se hacen ahora. O una cosa de mandar a Jehová, esa buscaré. Y es que se iba a la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Y después se puso a leerlo y decir, suena bien esto, vamos a tirarlo. No, David no estaba emocionado. David de verdad. De verdad. ¿Qué haremos nosotros? Pedir esa bendición. Pedir ese deseo, hermano. Si a la fuerza no va a llegar tampoco. El deseo va a venir proveído por el Señor. Eso es lo que soy, eso es lo que tengo. Hasta aquí llego y no puedo más. Pero usted puede bendecirme y hacerme un creyente mejor para la gloria y la alabanza de su nombre, que sobre todo nombre, hermanos. Aleluya. Dios puede hacerlo. Cuando se cumplió el tiempo, Ana llevó a Samuel y Samuel empezó a lograr el templo. No había visión con frecuencia, la palabra escaseaba en aquellos días. Y Samuel ministraba la presencia, o es decir, la casa de Dios. Ese hombre abría las puertas, ese hombre estaba atento a lo que hacía falta, y ahí estaba, jovencito, hermanos. Y Dios empieza a hablar a Samuel. Se dice que era un joven, un muchacho, un adolescente. La historia dice que era probable 12 años en él. Él todavía no sabía qué era la palabra de Jehová. Él todavía no sabía cómo se manifestaba Dios. Pues no entendía cuando él hablaba. Y le dice Samuel, Samuel. Y él respondía bien, heme aquí. Pero corría para donde Elí, el sacerdote. Aleluya. Y cuando llegaba donde Elí le decía, ¿para qué me has llamado? Elí decía, yo no te he llamado, vete a dormir. 2 veces Elí no entendía. Elí era viejo de ministrar en la obra y no entendía, hermano. Un hombre puede tener 100 años de cristiano, si pierde la comunión con el Señor, llegará al grado de no saber nada. Nada, hermano, porque se laqueará todo lo que hay de revelación en la mente, porque lo único que lo provee es el Espíritu Santo, y la provisión del Espíritu no es un agua estancada, es un río que corre, que fluye, porque así es la bendición del Señor. Usted puede llenarse de la bendición, pero esa bendición debe de fluir en nuestras vidas, hermano. Gloria a Dios. Si lo dejamos como agüita estancada, empezará a agarrar animalitos, empezará a echar mal olor esa agua, ya no será bendición. Lo que de gracia recibimos, de gracia hay que darlo. Dios lo llena, bendiga. Dios lo llena, comparta. Amén, hermanos. Dios le da la bendición de orar. Ore por otros.
Dios le da la bendición de la palabra, compártala con otro que no la Gloria a conoce. Dios. Esa bendición es la que fluye y empezará a crecer más en nosotros. Amén. No podemos volvernos egoístas en la obra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Y allá estaba Samuel. Elí entiende que Dios le había hablado hasta la tercera vez. Este es Dios. Y le dijo, si otra vez vete a dormir, si otra vez te hablara la misma voz, dile, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Aleluya. Y recibe la primer profecía Samuel. De los profetas registrados en la Biblia, aunque habían más, pero no se registran por nombre, el primero es Samuel. Aleluya. Y ya habían, porque a Elí ya alguien le había profetizado anteriormente. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sea el Señor. Y Dios le da, hermano, una profecía tan dura, tan difícil. Cuando llega donde Elí, hermano, como era astuto, porque lo único que queda en un predicador viejo que se aparta de Dios es astucia. Aleluya. Maña, pues. ¿Verdad? La palabra se escribe como astuto, astucia. El diablo es astuto. Y los predicadores viejos que se apartan de la fidelidad con Dios se quedan siendo astutos, mañosos, hermano. Eso para venderle un cuento, se lo venden así, miren. Y lo hacen parecer la pura verdad. Y Elí le dice, ¿qué te ha dicho el Señor? Y mire cómo lo amenaza. Si no me declaras todo lo que me has dicho, sobre ti sea todo lo que te he hablado. El pobre muchacho, ¿qué culpa tenía, hermano? Este viejo me dijo, aquí lo topo porque él me tiene que decir la verdad. Si no, sobre él van a caer estos juicios. Ese hombre había quedado siendo astuto. Pues Samuel le dijo, no, aquí te va la verdad. Y le declaró toda la verdad. Le declaró el juicio de Dios sobre él y sobre su familia. Aleluya. Dice la Biblia que Samuel fue un hombre que nunca dejó caer a tierra palabra de Dios, hermanos. O sea, ese hombre era tremendo, era fiel, era justo, hermano. Lo que Dios le daba, él lo daba. Lo que Dios le decía, él le decía. A donde Dios lo mandaba, allá iba. Hermano, ungió al primer rey de Israel, que no salió muy bueno, por cierto, llamado Saúl, pero luego ungió a David, el hombre conforme al corazón de Dios, porque Samuel fue de bendición en los tiempos más difíciles, hermano. Yo tengo la fe que Dios, de entre nosotros y dentro de otros pueblos fieles, Dios puede levantar a alguien, hermano. Bendito sea el Porque los tiempos no son fáciles, hermano. No son fáciles. Y no hablo, hermano, de personas que lo primero que hacen es exhibirse. ¿Para qué? Para ser engrandecidos y lo vean como grandes personas, sino de personas humildes, hermano, pero que en sus palabras y en sus hechos lleven las marcas de Dios, hermano, que se vea la gloria de Dios en ellos. Dios puede hacerlo entre nosotros, pero ¿cuántos candidatos hay dispuestos para que Dios bendiga sus corazones, hermano? Gloria a Dios. Dios. Allí es donde está el punto. Amén. Como Isaías, hermano, en el capítulo 6, este hombre mira la visión, el encuentro con Dios, la visión, el templo, la gloria de Dios, su trono. Amén. Las faldas de Cristo llenaban el templo, era la gloria de Dios misma, hermanos. Aleluya. Era una bendición terrible que él veía, sabiendo el culto celestial de Dios, hermano. Ese hombre llamado Isaías, que estaba, hermano, perplejo, estaba admirado, pero estaba, hermano, contemplando la misma gloria de nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Y él se sintió pecador ante esa gloria. Porque la verdadera presencia del Señor, hermano, y la verdadera manifestación del Espíritu Santo nos trae quebrantamiento de corazón. Amén. Aleluya. Después de ser bautizados, bendecidos con el poder del Espíritu Santo, no podemos levantarnos iguales. Hay otro deseo, algo sobrenatural, deseo de ser mejores, de cambiar, de dejar lo malo, de serle fieles al Señor. Todo esto produce la presencia de Dios en nuestra vida. Amén.
Isaías, hermano, viendo toda la bendición del Señor, él, hermano, se consideraba inmundo de labios y habitando en un mundo, hermano, que estaba inmundo también, hermano, en todas sus prácticas y hechos, y él se consideró contaminado con esa maldad. Aleluya. Aleluya. Pero en Dios hay bendición. Tocó aquel poder de Dios, simbolizando el carbón en las tenazas encendido. Toca sus labios y fue curado, fue sanado, fue libertado, fue perdonado de lo que él sentía. Y cuando Dios dice, hablando con todos sus ángeles que desean la bendición suya y mía, y no es que sean envidiosos, pero los ángeles desearan pasar por estas calles y contar lo maravilloso que Dios. Bendito Dios. Dice que son cosas que anhelan los ángeles, pero que Dios le ha dado a quienes. A nosotros, la iglesia. ¿Las amaremos nosotros? Poco las amamos nosotros, pero necesitamos amarlas. Y Dios dice a los ángeles, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? La iglesia tiene comisión en la tierra, hermano. ¿Quién irá repartiendo el amor de Dios? ¿Quién irá repartiendo la justicia de Dios? ¿Quién irá representando el reino de Dios en la tierra? Esa es la iglesia, hermanos. Y decía, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Aleluya. Y aquel hombre dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por vosotros. Hermanos, miren, si nosotros nos enfocamos a hacer un poquito cada uno, hacemos bastante. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, bueno, contamos aquí entre los que somos ya mayores, nos ponemos una meta de orar y ayunar y hablarle un alma hasta que la traiga el Señor a la iglesia, pues de 20 nos hiciéramos 40 en un año, Sí, amén. y de 40 nos hiciéramos 80 en 2 años, y es poco, fíjense, y sería muy bueno, hermano, en un año, 365 días, tiene tiempo para orar, para ayunar por aquella persona, para hacerse amigo de aquella persona y empezar a presentarle al Señor. ¿No cree usted que podemos? Sí, amén. Dios lo puede hacer, hermano, Sí, amén. porque Dios es poderoso. Amén. Aleluya. Ya. Tengo mucho más que decir, pero no quiero seguir. Quiero quedar hasta aquí. Aleluya. Pero sí, hermanos, no creamos que por tanto culto que existe en el mundo, vivimos en el tiempo más espiritual como algunos creen. Vivimos en el tiempo más terrible. Sí, amén. Dice la Biblia que son los últimos días, y tanto como las fuerzas del mal se incrementarían en los últimos días, también la promesa de Dios dice que mayores cosas haremos nosotros en los últimos días. Significa que tanto la fuerza infernal va a crecer para pelear contra nosotros, pero el poder de Dios no se quedará chiquito, sino que también será gigante al lado de nosotros. Amén. Amén. Ya. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta tarde. Bendito Dios. Hermanos, si alguno quiere oración, puede pasar.